La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Tome asiento si no lo hizo todavía. Tengo un mar de sensaciones y junto con ellas un mar de versículos en mi cabeza. Por mi cabeza uno nunca sabe cuándo puede salir disparada, pero hay un montón de cosas que en este día me dan vueltas por las cosas que Dios está haciendo y por las que esperamos que Dios siga haciendo. Sumado a eso, algunas situaciones durante la alabanza y ahora con la pastora lo que estaba compartiendo me seguía motivando en el mismo sentido. Estamos en un tiempo, yo no sé por qué siempre ha sucedido en la iglesia, pero los cambios después de mitad de año siempre hay un cambio espiritual que nos lleva hacia algo distinto o a confirmar algo que Dios tiene. Y estamos obviamente ya en la segunda etapa de este año, el segundo semestre de este año, y desde hace rato tengo una convicción muy fuerte que alcanzar aquellas cosas que estamos declarando, que este es un año de preparación para el año próximo, una gran bendición, que este es un año donde va a ser visto lo que Dios va a hacer en su vida, que este es un año donde al darle a usted la gloria a Dios y permitir que se manifieste la gloria de Dios a través de su vida, otros lo van a ver en su vida y eso va a ser visto como resultado de su adoración y su capacidad de creer y un montón de otras cosas que en la misma dirección siempre soltamos. Estoy convencido que requiere de nuestras vidas un cambio en nuestra visión hacia Dios. Voy a tratar de hacérselo lo más simple posible, de poder traducir mi mente a lo más simple que pueda salir. Un cambio de visión en cuanto a su relación con Dios, en la visión que usted tiene de Dios y en la manera que se relaciona y se comunica con Dios. Esto tiene que ver también con nuestra personalidad, tiene que ver hasta con nuestra cultura como argentinos, un cambio en la forma en que nos acercamos a Dios para poder recibir y poder ejecutar lo que Dios ponga en nuestras manos. Vuelvo a decirlo, un tiempo de preparación para la bendición el año entrante, un tiempo donde la gloria de Dios va a ser vista a través de nuestras vidas por cosas que Dios va a poner en sus manos. Para que Dios ponga en nuestras manos, ahí está, en ese punto de lo que Dios ponga en nuestras manos, está el cambio de la visión que debemos ejecutar. Porque cuando yo digo lo que Dios ponga en sus manos, uno tiende inmediatamente a pensar, extender las manos y esperar recibir. Ese es el cambio que debemos hacer y que Dios está esperando. No una postura de recibir, sino una postura de dar. Por ejemplo, debemos generar en nuestro interior un cambio en la manera que adoramos a Dios. Debemos generar una adoración activa, una alabanza activa. ¿Qué quiere decir esto? Que usted sea parte de ese tiempo de alabanza y adoración en forma personal e íntima con Dios, independientemente de lo que pase en la reunión o la congregación entera o la alabanza, usted en forma personal con Dios, en forma activa, no siempre esperando qué es lo que otro va a hacer, sino pensando en lo que usted va a ser. Y esto nos toca a cada uno de nosotros. Una participación activa. Es un tiempo de dar, es un tiempo de avanzar, es un tiempo de entrar para tomar lo que Dios pone en nuestras manos. Le vuelvo a mostrar la misma imagen. Acostumbrados a esperar recibir, pero eso esperar recibir tiene que cambiar a ir a tomar lo que Él nos da a recibir. ¿Me entiende más o menos esta ensalada en mi cabeza? Por ejemplo, el domingo en la mañana, en el culto de la mañana, compartí una palabra que para mí es muy, muy valiosa en mi corazón, tiene unos significados muy fuertes espiritualmente con la vida de la iglesia y mi vida personal. Voy a leer 2 o 3 cositas de eso, así que acompáñenme, Iván, por favor, Marcos capítulo 5, verso 21, aunque después vamos a ir para otro lado. Pero quiero retomar un par de conceptos de ahí, no de algo que haya dicho, sino que está en esa misma enseñanza. Si conoce la historia sería buenísimo para no tener que leer todo, sino voy a ir echando algunas cosas para llegar a aclararle lo que quiero mostrarle en esta historia. El momento en que Jesús sana a una mujer del flujo de sangre por la actitud que ella tomó y luego de eso, previamente un hombre se había acercado por su hija que estaba agonizando y luego de eso el Señor la sana. Voy a leer el pasaje sin detenerme
a ministrar sobre eso para que usted entienda de qué se trata. 5:21, Marcos. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Deténgase en esa frase, si quiere márquela en su Biblia o téngala en cuenta. Jairo le dice: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Verso 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Repítase a usted mismo, no le voy a decir, dígale que está al costado, dígale de atrás, eso no se lo voy a hacer porque tengo la tentación tremenda de hacerlo, pero no lo voy a hacer, porque voy a ir en contra de mis principios. Pero dígaselo a usted mismo, y tocó su manto. Grabe nuevamente esta misma idea, esta misma expresión. Ella fue y tocó el manto de Jesús. Verso 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Una sola cosa tiene que hacer y esa cosa es creer. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la niña de la mano, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Lo que quiero extraer de toda esta historia es solamente una o dos cositas para ir a llevarlo a otro lado. Si tenemos que hacer una comparación de esto, en esto me detuve el día domingo. Si usted quiere la predica el domingo, véngase el domingo. No lo voy a predicar lo del domingo, ya lo prediqué el domingo. Si quiere, tiene que estar el domingo. Eso es exclusivo para domingo. Si usted compara estas dos situaciones, el caso de este hombre con su clamor, su necesidad, la de su hija que estaba agonizando, y por otro lado una mujer que tenía un flujo de sangre, una hemorragia durante 12 años, los dos se acercaron a Jesús de maneras distintas, los dos se acercaron hacia él buscando una sanidad, los dos recibieron esa sanidad. Si yo le pregunto, ¿cuál de las dos era más grave? ¿Cuál era más importante? ¿Cuál me diría usted? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál era más grave? ¿Cuál era, bueno, no cuál es la primera que sanó? Porque eso viene a las claras, se lo repito por las dudas. Uno inmediatamente va a tener la tendencia de decir lo más grave era la situación de la nena que estaba muriendo. El problema más grande era el que tenía ese padre con su hija que estaba agonizando. Lo que era irremediable, irreversible, era una situación de una niña que estaba durmiendo. La otra sí era grave su problema, pero era más grave lo otro, que estaba por morir. Y viendo toda esa situación, acá es donde lo quiero llevar a los dos versículos que le hice resaltar, verso 23 y verso 27, un cambio de actitud entre estas dos, una diferencia entre la actitud entre estas dos personas, y esa diferencia de actitud tiene que ver con el propósito, tiene que ver con la bendición que iban a recibir y tiene que ver con lo que Dios nos quiere enseñar del cambio que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hizo Jairo? Verso 23. Jairo se acerca al Señor con una actitud pasiva, se acerca a Dios un hombre de fe, un hombre que sabía y decía: poné las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Una actitud de fe, un hombre de fe. ¿Puede pensar, puede decir usted que Jairo no tenía fe? ¿Jairo creía en Jesús? ¿Creía en el poder de Jesús? ¿Creía que iba a tener la respuesta?
un hombre de fe, no hay vuelta, pero la manifestación de la fe de Jairo es una manifestación pasiva, se acerca a Dios en forma pasiva, es una adoración pasiva, le está diciendo al Señor, le dice como tantas veces, usted y yo lo hemos dicho, o tal vez usted le sigue diciendo, Señor, vení y hacé, y se queda esperando lo que Dios va a hacer. En medio de esa situación, cuando él está esperando, conversando con Jesús, aparece esta otra mujer con su problema. Un problema que, repito, cuando uno lo mira no era tan grave como el otro. Se presenta delante de Jesús en una manera un poco desubicada, en una manera hasta con tropiezo, con arrogancia. Jesús ni siquiera la había visto, recién se da cuenta que alguien había cuando entiende, como dice el mismo pasaje en Lucas, dice que virtud salió de mí, algo pasó porque yo sentí que algo salió de mí, no lo dice acá, está en el Evangelio de Lucas, recién ahí se da cuenta de una mujer que tenía un problema y vino ante Jesús con el problema. Pero ¿cuáles fueron las palabras? Verso 27. Las palabras de esta mujer, él se llamaba Jairo, ella no sé cómo se llamaba, pero las palabras de esta mujer demuestran fe. ¿Por qué está demostrando fe? Lo mismo que dijo Jairo, dice, si tan solo me acerco a Jesús, si tan solo toco el borde de su manto, entonces voy a ser salva, voy a ser sana. Está expresando lo mismo. ¿Creía la mujer en Jesús? ¿Creía en el poder de Dios? ¿Creía que iba a ser sana? Era una mujer de fe. Pero ella estaba teniendo una fe activa. ¿Cuál es la diferencia? No se quedó esperando que el Señor venga y me toque, sino que dijo, voy a tocarlo. Es más, no estuvo en su pensamiento. Si usted relee, yo se lo leí muy rápido, espero que me haya seguido, pero si usted vuelve a leer la historia, no hay una muestra, no hay una idea de que ella haya pensado siquiera si él viniera y me tocara. No hay una actitud que nos estuviera diciendo, no me animo a avanzar. Es más, esa fue la razón que le dio la sanidad. Sobre eso fue que nos detuvimos un poquito el día domingo. Ella rompió las estructuras primero de su mente, después de la religión, de la sociedad y de la cultura, de las normas formales de la época, y fue en contra de todo, se metió en medio de la gente para sacarle al Señor la bendición que ella sabía que le iba a sacar. Hago un paréntesis para decirle una frase que con Gerson nos entendemos siempre mencionamos eso en otros conceptos, en otros contextos, perdón. Con Dios, lo políticamente correcto no corresponde. Ser correcto con Dios no funciona. Ser amable, ser educado y elegante con Dios no funciona. No le estoy diciendo que sea un zaparrastroso, porque usted se me va a ir para ese lado. Ah, pero entonces, ¿sabe qué? No. Estoy diciendo que con Dios, para alcanzar la bendición de Dios, no funciona el sistema del permiso. Funciona el sistema del avanzar y atacar. Mateo 11:12 dice que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo atrapan? ¿Quiénes lo tienen? ¿Sabe lo que dice? Según las versiones es lo mismo, unas dicen violentos, otras dicen valientes, aquellos que son capaces de ir en contra de lo establecido. Por esa razón, ella avanzó, ella conquistó, ella tomó la bendición y se vino con su bendición. Ahora yo me detengo a preguntarle una pregunta que le hice a los jóvenes el domingo a la noche. ¿Cuál de los dos recibió primero el milagro? ¿Cuál de los dos era el milagro más necesario? ¿Cuál era más necesario? ¿Cómo les cuesta contestar? El de la nena. Tienen terror a meter la pata. Hay que meter la pata, le estoy diciendo. No sea correcto, meta la pata. Meta la pata. Usted no sabe si un día mete la pata en un pozo con barro y se encuentra un reloj de oro ahí adentro. No lo sabe si a alguien se le cayó. O capaz que a uno se lo tragó la tierra, le quedó el reloj ahí, usted no sabe. Un anillo. No sabe lo que puede pasar. Anímese a meter la pata. En esto radica, y capaz que digo lo del barro porque últimamente me estoy metiendo en cada coso de barro que usted no se imagina. Hoy estuve en un lugar, me sigo deprimiendo, si se me permitiera esa palabra, con las cosas que veo en nuestra ciudad y alrededor. No puedo creer todavía, me choca con mi propio
mi propia forma, mi pensamiento. Año 2017, una era tecnológica, era de la comunicación y tantas otras cosas distintas que uno ve. Esta mañana vi en el diario que no sé quién se le ocurrió, fabricaron un dron del tamaño y de la forma de un ovni para que se pueda viajar arriba. ¿En serio? No sé quién lo hizo ni para qué, no sé si lo van a usar, pero hicieron un dron del tamaño y forma de un ovni para que lleve a alguien adentro. Y que en esa misma época tengamos acá nomás, acácito nomás, mire. Lugares intransitables. Lugares donde uno tiene miedo, bueno, yo literalmente miedo de entrar con mi auto, literalmente. Y no por miedo a que me afanen, miedo a quedarme enterrado por ahí. No se puede, es inconcebible. Vivimos en una división total, es una dicotomía hasta de pensamiento. No se puede vivir de esa manera. Y estaba yo en un lugar de esos y paré ahí, estaba en una iglesia, paré ahí y al ratito llega una persona con un Megane blanco. Y yo dije, no soy el único loco que mete el blanco acá. Y el otro está más loco, ¿viste? Más grandote encima. No, dice, el mío ya está acostumbrado, me dice. Digo, esas cosas que van en contra de lo correcto, en contra de lo esperado. Vuelvo a lo que le estaba diciendo, no le tenga miedo al barro. Capaz que en el barro se encuentra con algo valioso, no quiera ser correcto. Vamos a la pregunta otra vez. ¿Cuál era más importante? ¿Cuál era más urgente? ¿Cuál se resolvió primero? Primero sobre esto le digo, Dios no responde de la manera que nosotros esperamos. Dios responde de la manera que a él le parece apropiado. Segundo le digo, Dios no responde de la manera que nosotros esperamos. Dios responde de la manera en que Él recibe nuestro clamor de fe. Ella recibió por su adoración activa. El otro tuvo que esperar por su adoración pasiva. Terminó la situación con esta mujer, no sé qué versículo estamos, que quiero salir un ratito de esto. Desde el verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, como dice Javier, sino duerme, y se burlaban de él. Mas echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y acá vemos lo que estaba esperando Jairo. Verso 41. Tomando la mano de la niña, Jairo clamaba y rogaba que él fuera y tocara. Conforme el clamor y el ruego de Jairo, Jesús fue y tocó. Tomando la mano de la niña, simplemente, mire, ¿está ahí? Mire la tremenda oración de Jesús. Mire todo lo que hizo Jesús en ayuno, oración, subió al monte, bajó, hizo la plancha, se acostó, dio 3 vueltas, ayunó. Toda la tremenda, increíble oración que hizo Jesús para sanar a esa niña. ¿En qué puso todo su énfasis? Niña, levántate. 2 palabras que cambiaron el destino de esa niña. Y se fue a jugar y siguió su vida y siguió las cosas normales. Demuestra la actitud de Jesús. Se me va a malinterpretar y no quiero. ¿Demuestra la actitud de Jesús que él estaba preocupado por la situación de la niña? ¿Demuestra la actitud de Jesús que él estaba tomando eso con más o menos importancia que la situación de la otra mujer? ¿Le dio Jesús más importancia a eso que a la otra cosa? Me cuesta entrar a esta parte. ¿Cuál de los 2 milagros fue en función del otro? Espere que le explico. ¿Cuál de los 2 milagros fue en función del otro? ¿Qué quiere decir? Dijo la pastora cuando estaba ministrando que todas las cosas son conforme a un propósito. Y los que aman a Dios, aquellos que aman a Dios, son llamados conforme a un propósito. Ese llamamiento y ese propósito de Dios dice, después volvemos acá, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas
todas las cosas puede ser una muerte. Hola, ¿están acá? Todas las cosas pueden ser una muerte, puede ser una enfermedad, puede ser una hemorragia, puede ser una cuñada pesada, un jefe molesto, que te echen de tu trabajo, un vecino insoportable, puede ser eso todas las cosas, un hijo rebelde, un marido pesado, una esposa que habla mucho. ¿Por qué se ríe? No sé por qué se ríe. Son situaciones reales de la vida lo que yo cuento, nada más. Todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero esto tiene un condicional. Implícitamente hay un sí, dos condicionales. Primero, si usted ama a Dios. Y segundo, ese condicional está sujeto al siguiente condicional, que dice, esto es, o sea, que todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A algunos. ¿Cuáles? Aquellos que son llamados según el propósito de Dios. Durante el mes de junio y parte de este mes estuvimos tratando de dirigir los mensajes respecto a la creación y al que fuimos creados para la alabanza de la gloria del Señor. En estos tiempos que resta, más que nada el mes que viene, el mes de agosto, voy a estar llevando sobre otro concepto del que fuimos creados y fuimos llamados para un propósito, creados para un propósito, llamados para un propósito. Estamos esto en modo introducción de ese llamamiento con un propósito. Las cosas les ayudan a bien si usted está de acuerdo al llamado de Dios y al propósito de Dios con ese llamado. ¿Me entiende? Si usted en su vida, su preocupación solamente es qué va a hacer de comer esta noche, si en su vida su problema más grave es que su marido no le dio un beso, si en su vida el problema más grave es el pastor no me saludó, no me mandó un mensaje, si ese es el problema grave, entonces no está viviendo en función del propósito de Dios, está viviendo en función de, como dice la Biblia, vanidades ilusorias. Pero si usted vive en función de el propósito de Dios y por qué lo llamó, entonces cualquier cosa que le pase, le va a ayudar a bien. Lo llevo para atrás de nuevo, y yo sé que esto es medio complicado, pero lo llevo otra vez a la historia de la mujer y de la niña. ¿Fue acaso la enfermedad de la mujer el detonante para el milagro de la niña? ¿Fue acaso la muerte o la agonía de la niña el detonante para el milagro de la sanidad de la mujer? ¿Fue alguno de los dos hecho, provocado, para que el otro suceda? Esto es para el tema de debate filosófico, más que para predicar. ¿Entiende la galleta en la que lo metí? ¿Me entiende o no me entiende? Vamos a Marcos 5 otra vez, por favor. Verso 25. Y luego, ¿me escuchás? 42, pero dejar el 25. Verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, ¿cuánto tiempo estuvo con hemorragia? Una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, pasó todo lo que pasó, lo que usted ya vio, lo que ya conversamos, lo que ya vimos, versículo 42. Luego la niña se levantó, después que Jesús la sanó, luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Vamos para otro lado, Natalia, de qué estás pensando. Aunque ese es el más fuerte, pero vamos a otro lado, para otro lado. 12 años. La nena nació en la misma época, y si usted me deja volar mi imaginación y mi fe, si usted me deja que yo me suba arriba del caballo y me vaya para donde se me dé la gana, si usted me deja a mí, al mismo día. El mismo día que esa mujer comenzó con su enfermedad, con su flujo de sangre, ese mismo instante fue que nació esa mujer. Eso es cosa mía. Como la Biblia no dice que no, déjeme que yo me meta imaginándome eso. Lo que sí tiene que ver es, las dos cosas están relacionadas. Si cuando Jairo estaba conversando con Jesús, no se hubiera cruzado esta mujer, Jesús se hubiera ido directamente para sanar a la niña.
Pero Jesús se entretuvo con esta mujer. Le dio más importancia a la mujer que a la niña. Cuando terminó con la sanidad de la mujer, atendió la situación de la niña. Y fue simplemente, puso su mano, la tocó y ella se levantó. ¿Cuál era más importante para Jesús? ¿Cuál de las dos situaciones iba a generar un resultado que tenía que ver con el llamamiento y con el propósito de Dios para su vida? ¿Cuál de las dos estaba haciendo a propósito de la otra? Todas las cosas que a usted le pasan, si usted vive conforme al llamamiento de Dios para su vida, y si usted vive conforme al propósito de Dios con su vida, y si usted ama a Dios, todas las cosas que le pasan, entonces todas esas cosas ayudan a bien. Lo más importante a nuestra vista, obviamente, es la muerte de esa nena que estaba agonizando. Lo más importante a nuestra vista. Para Jesús lo más importante fue la sanidad de la mujer. Algo que aparentemente, aunque usted lo lee, parece que él ni cuenta se dio, y obviamente ni cuenta se dio, pero los tiempos de Dios, los planes de Dios, los tiempos proféticos de los cuales nosotros ni entendemos ni conocemos, van por caminos muy distintos a como nosotros los podemos pensar. Isaías capítulo 55 dice que los pensamientos de Dios son más. ¿Y nuestros caminos? Se quedaron con la parte de los pensamientos. Lo mismo, y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Por más que queramos esforzarnos, y nosotros lo hacemos, por eso muchas veces culpamos a Dios, nos esforzamos en querer ver a Dios según nuestra manera. Carnalizamos, humanizamos a Dios. Hace un tiempo hablamos de este concepto. Queremos ver a Dios a nuestra manera. Y Dios debería actuar así. Y Dios tendría que hacer esto. Y Dios tendría que hacer justicia de esta manera. Y Dios tendría que encargarse de ese sinvergüenza. Y Dios tendría que atender a aquel otro. ¿Y por qué Dios bendice a aquel si yo lo conozco? Usted quiere que Dios actúe a su manera. Los caminos y los pensamientos de Dios van por arriba. Son más altos que los nuestros, porque Él tiene un propósito. Para Jesús, lo importante era la sanidad de esa mujer. ¿Cómo hizo para sanar a esa mujer? Porque yo le dije, iba Jairo con él y apareció esta mujer y lo distrajo. Perdón, porque estoy luchando también con mi garganta. La mujer lo distrajo a Jesús. ¿Esa situación fue causal o casual? ¿Fue provocada o fue accidental? ¿Y quién la provocó? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a aquellos que son llamados, conforme a su propósito. ¿De qué murió la nena o de qué estaba muriendo? ¿Cuál era la enfermedad? ¿Qué la provocó? ¿Qué dice la Biblia respecto a por qué? ¿Qué dice después de que se levantó y que se sanó? De la nena, ¿qué dice? ¿Y qué más dice? Empezó a andar. ¿Y qué más dice? No, después de eso. Y después de eso, fue a jugar. ¿Sí? Y Jesús le dijo a los padres, ¿qué le dijo? Se ve que tenía hambre, como todo adolescente que se come hasta la heladera. ¿Sí? Claro, 12 años ya estaría crunchy, era un Pac-Man viviente. Con todo este lío de palabras, y que lo estoy mareando y que los veo mareadísimos, me encanta. Me encanta cuando no saben para dónde voy a salir disparando. Lo que quiero dejarle a usted en la idea es que las situaciones que nos suceden
Muchas veces, muchas situaciones son causa de nuestros errores, muchas son causa de nuestros pecados, muchas son directamente una consecuencia de nuestras acciones. Pero muchas veces esas situaciones son provocadas por Dios, porque tiene que ver con nuestro propósito. La muerte de esa nena, la muerte porque llegó a morir de esa nena, fue provocada por Dios. Fue provocada por Dios. Porque yo le hago hincapié en que Jesús estaba hablando con Jairo y apareció esta mujer para interrumpirle. Pero, cuando la mujer apareció para interrumpirle, ¿hacia dónde estaba yendo Jesús? No prestan atención a lo que leen, ¿eh? Verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Seguí, pensé que estaba ahí. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, luego que le vio se postró a sus pies. Seguí. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Hablando esas cosas, Jesús, saliendo de su lugar, se dirigía a la casa de Jairo. Jesús se dirigía, cuando se encontró con él, hacia la casa de Jairo. Jesús volvía, no estaba yendo a un lugar específico, volvía. Se encuentra con él, se dirige hacia la casa de Jairo. Si Jesús no se hubiera detenido para dirigirse a la casa de Jairo, no se hubiera encontrado con la mujer. ¿Me entiende? Todas las cosas que le suceden a aquellos que aman a Dios son para su bien. Si es que, nos quedamos en Romanos 8, unos minutos nada más, si es que, otra vez el versículo 28, a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted no vive conforme al llamamiento de Dios, las cosas que le pasen no son para bien. Entonces ahora, otra vez los tengo mareados. Qué lindo día, lo voy a anotar lo voy a marcar en el calendario este día. Entonces, ¿qué es lo importante en nuestras vidas? Cuando tenemos una situación, cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, ¿qué es lo importante en nuestras vidas? ¿Qué debo analizar de mi vida? Le digo la respuesta evangélica. ¿Esto que me está pasando es del diablo o es de Dios? Le digo otra respuesta evangélica. Yo tengo que preguntarle a Dios no por qué, sino para qué. Esas son dos respuestas evangélicas. Pero como nosotros somos cristianos, no evangélicos, ¿toma? Sí, somos evangélicos, pero del lado de los cristianos. Ni una ni la otra, sino que nuestra respuesta y también nuestra pregunta al mismo tiempo es, cuando tengo una situación X que está pasando en mi vida, me echan del trabajo, tengo problemas económicos, hay una enfermedad, hay un conflicto en mi casa, hay un conflicto matrimonial, un problema con mis hijos, uno de los tantos problemas que le pueden suceder a diario y que eso, déjeme decirle, no significa que Dios no esté con usted. Sino simplemente sabe qué significa, que usted está vivo y que es un ser humano. Nada más que eso significa. Son cosas naturales. Cuando esté pasando esa situación, mi pregunta debe ser, ¿estoy viviendo conforme al propósito de Dios? Mi pregunta, que en interior va a ser, ¿esto que estoy viviendo va a terminar bien? ¿Voy a sacar algo bueno de esto? La respuesta a voy a sacar algo bueno de esto, ¿sabe cuál es? Es la pregunta. ¿Estoy viviendo conforme al propósito de Dios? La manera de asegurarme que todo lo que pase, todo lo que viva, o lo que esté sufriendo, o el conflicto, la manera de asegurarme, y lo que yo estoy viviendo en mi casa y todo lo bla, 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 que no lo voy a repetir, sea para bien, es preguntarme, y ojo con la respuesta, ¿estoy viviendo conforme al propósito de Dios? Porque si su respuesta es sí, buenísimo, que se vea. Y si su respuesta es no, bueno, sea sincero, no se anda mintiendo usted mismo.
Dígase sí o no de verdad. Y si su respuesta es no, si de golpe se da cuenta que no está viviendo para el propósito de Dios, sino para su propio propósito, que no está viviendo conforme al llamado de Dios, sino conforme a su propio llamado, ¿puede ser que uno tenga un propio propósito? ¿Puede ser o no? ¿Usted tiene propósitos personales? Porque si no, somos flanes nada más. Bueno, ya mucho. Ya a esta altura es más flan que otra cosa, pero... Está bien tener propósitos personales, es necesario tener propósitos personales, pero los propósitos personales tienen que estar metidos dentro del propósito de Dios. Las cosas que yo quiero hacer, las metas a alcanzar, la visión para mi vida, tiene que estar metida dentro de la visión de Dios. Y esto no quiere decir que se convierta en un fanático religioso. Esto no quiere decir que usted viva dentro de la iglesia, no. Quiere decir que usted ponga a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas y que Él sea esa capa, ese manto, esa cobertura, esa burbuja, si quiere, como da a entender el libro de Romanos, donde usted se mete adentro, entonces toda su vida es Dios y vive conforme a su propósito dentro del propósito de Dios. Chito, para un debate filosófico en serio. ¿Me va entendiendo? Volvemos un cachito para atrás entonces. ¿Estoy viviendo conforme al propósito de Dios? La respuesta es la clave para que a usted le vaya bien en su vida. La respuesta es la clave para convertir. Decía la pastora que predicó el sábado, me tomo uno de los versículos, Romanos 4:17, a ver si es ese. Ahí está, la segunda parte, en la tercera, al final. Romanos 4:17, llama a las cosas que no son como si fueran. Él es el que llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Usted quiere que Dios en su vida tome su situación, su problema, póngale el nombre que quiera? Le puede poner el nombre de su suegra, el nombre de su cuñada, de su marido, también, el nombre que quiera. ¿Quiere que Dios tome su problema y a ese problema lo llame distinto a lo que es? Y que al Dios hablarlo, porque cuando Dios habla, cuando dice el libro de Génesis que Dios habló y todo se convirtió. Y dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Y que Dios hable y le diga a su hijo rebelde, y le diga, ¿qué le decimos rebelde más? Obediente. Le gusta a la madre, hay una madre que se está riendo, eso es ser mala. Que usted le diga, a su marido que es un ogro, que Dios le diga amable, dulce, cariñoso, romántico. Siempre hay alguna. No falla. Que Dios le diga, fuera del chiste, Dios le diga a su necesidad, Dios le diga prosperidad. Que Dios le diga a su debilidad, Dios le diga fortaleza. Que Dios le diga a su dolor, Dios le diga gozo. Que lo mire al dolor, no que a otra cosa. Y Dios le diga eso, gozo. Y así con lo que sea que usted le esté pasando, lo que esté viviendo, cualquier cosa, la manera para que eso sucede. No se lo estoy inventando. No le estoy trayendo un evangelio distinto. No le estoy cambiando la palabra de Dios. Eso pasa. Lo que pasa es que no somos nosotros los que tomamos estos textos solamente como esperanza, expresión de deseo. Qué lindo que fuera si esto sucediera, porque nos hemos acostumbrado a vivir fuera del poder de Dios, porque nuestra vida no está conforme al propósito de Dios. Ay, más vale que se esté grabando eso, ¿no? Sí. Lo que tiene que hacer entonces es detenerse. Estoy viviendo conforme al propósito de Dios. Vuelvo al primer comentario que le dije y terminamos con esto. En este tiempo debemos cambiar nuestro enfoque, nuestra visión, aún nuestra adoración. En este tiempo debemos mirar a Dios no en forma pasiva, sino en forma activa. Debemos dejar de estar esperando con mano extendida, como si fuéramos a esperar la asignación universal, como si fuera a esperar el plan que tienen que darle, y empiece a generar algo para que eso que usted genere le traiga el resultado sobre su vida. Tiempo de darle a Dios. Hoy me decía
esta pastora con quien estuve conversando en medio del barro. Literalmente estábamos conversando en medio del barro. Me decía, palabras sabias, no se puede vivir dependiendo y esperando la ayuda del gobierno. Muy bien, le dije, esta no es evangélica, esta es cristiana. No se puede vivir esperando y dependiendo de la ayuda del gobierno. Pero, me dice, cuando uno hace lo que tiene que hacer y avanza para generar, Dios envía la ayuda del gobierno. Esta de las mías, digo. Debe ser medio trastornada, capaz. Eso mismo sucede con nuestras vidas. No viva esperando lo que Dios va a hacer. Empiece a hacer para que Dios haga. Y cuando usted empieza a hacer, Dios hace aquellas cosas que durante mucho tiempo estuvo esperando hacer. ¿Está viviendo conforme al llamado? Perdón, al propósito de Dios. Póngase de pie, por favor. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.